Continuando con el video número 3, capítulo 3, vamos a observar lo que corresponde al análisis de requisitos. Habíamos visto en el video anterior lo que es un sistema de información, que decíamos que se lo construye en base a la necesidad de obtener algún objetivo en concreto dentro de una organización. El sistema de información puede o no puede estar estructurado, y por lo cual un ingeniero en sistemas podría adaptarse, mejorarlo o construir un sistema de información. Y decíamos que no necesariamente el sistema de información está relacionado con el área informática, más bien es el tipo de procesos necesarios que serían útiles para conseguir un determinado objetivo. En este video vamos a hacer a resumir de forma muy rápida lo que es el análisis de requisitos. El análisis de requisitos, ese sí, está enfocado directamente a la parte informática, ya que este está relacionado con las necesidades que requieren tanto los usuarios como las personas que van a hacer uso de un sistema de información automatizado, es decir, un sistema de información que ya utiliza la informática como plataforma. Entonces, bueno, vamos a la siguiente placa y vamos a ver lo que corresponde al capítulo 3. Es un tanto extenso, así que vamos en este video a revisar únicamente las tareas que están destacadas en color tomate, para finalmente en otro video revisar las últimas 3 capítulos, ¿no? Entonces, en esta primera fase pues vamos a ver las actividades iniciales, las técnicas de recogida de información, que prácticamente es uno de los primeros principales parámetros que se utiliza cuando hablamos de análisis de requisitos. Sí. También vamos pues a ver actividades generales del análisis de requisitos. Ahorita, claro, ya tenemos que observar que hablamos de la palabra análisis. Una vez recogida la información, pues pasamos a analizar si esos requisitos realmente son los que se necesita satisfacer por parte del sistema informático o no. Entonces, pues ahí ya viene un poquito el arte, vienen las metodologías, las técnicas que nos permitirán de analizar y ver pues cuáles son los principales requisitos necesarios a tener en cuenta al momento de crear el programa, el software, ¿no? Tenemos las actividades generales de análisis de requisitos, documentación específica de requisitos. Bueno, obviamente pues toda esta tarea, toda esta recogida de información, todo el análisis debe estar estructurado en un marco, ¿no? Es decir, en una documentación que esté basada en alguna metodología para que pueda ser interpretada por otro profesional, e inclusive para poder hacer presentaciones a los interesados, usualmente llamados stakeholders, una palabra en inglés que significa interesados. Seguimos a la siguiente placa. Y bueno, aquí dentro de las actividades iniciales prácticamente está todo lo que se tiene que hacer dentro de un análisis de requerimientos, ¿no? Analizamos las necesidades y realizamos un estudio de viabilidad, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros hacemos un análisis general de lo que se necesita dentro de la organización, lo que necesita el sistema de información creado en el paso anterior, y también a la par hacemos un estudio de viabilidad, si es posible, por costos, por tecnología, por limitaciones físicas, etcétera, ver si es factible, si es posible realizar este software. Ahora, en este siguiente punto de aquí, en las técnicas de recogida de información, es realmente el punto que personalmente considero de suma importancia, como mencionaba anteriormente, porque aunque algunas cosas parecerían ser obvias, no lo son, o más bien dicho, el momento que se necesita ya en la vida real manejar varias información de ese tipo, pues necesitamos ampararnos en algún conocimiento previo que está resumido en varias tecnologías. Las técnicas de recogida de información pues pueden ser entrevistas, pueden ser diálogos, pueden ser reuniones, etcétera, ¿sí? Cada una pues tiene su propia condición, sus propios métodos de análisis, de seguimiento, de construcción
Entonces pues ya comenzamos obviamente a hablar de las técnicas, ¿no? Estas técnicas igual no van a ser específicas únicamente para lo que es el área informática, ¿no? Estas técnicas de recolección de datos pueden ser aplicadas en otras áreas del conocimiento humano, ¿no? Administración de empresas, economía, sistemas de salud médico, etcétera, ¿no? Siempre y cuando pues uno necesite evaluar alguna condición, ¿no? Por ejemplo, también pues puede muy utilizado, ¿no? En lo que es desarrollo comunitario, ¿no? Ahí pues hay un montón de técnicas de recolección de datos de la gente y maneras de cómo hacerlo más eficiente y organizar dicha información. Es bastante bueno, pero para nosotros pues utilizaremos unas 2 o 3 técnicas suficiente como para tener una idea, y obviamente pues trataremos que sean técnicas más eficientes. Una vez que tengamos la información recolectada, pues procedemos a hacer el análisis, ¿sí? Y a organizar toda esa información en requisitos, ¿no? En qué es lo que realmente el sistema podría necesitar o no. Y finalmente pues terminamos con un estudio de viabilidad del proyecto, es decir, la posibilidad de que se pueda construir o no ese software, ese sistema. Por lo general pues no, una buen análisis de requerimientos no solo arrojará una sola posibilidad, sino varias alternativas para el cliente, ¿no? Algunas que pues de pronto bajarán costos, otras que probablemente su alcance será menos, ¿sí? Otras que abarcarán una única área en específico, etcétera, ¿no? Entonces pues se la maneja por lo menos con unas 3 propuestas. Vamos a la siguiente placa. Bueno, nos habla del estudio de viabilidad, que creo no necesita mucha explicación, pues simplemente ese estudio nos dirá qué posibilidades hay de que el sistema pueda ser construido, ¿no? Tanto tomando los parámetros económicos, técnicos, legales, operativos, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo técnicamente de pronto que no nos es posible adquirir algún tipo de dispositivo de hardware económico, obviamente si no se cuenta con los recursos necesarios, con el dinero necesario, legal, si es que pues de pronto se atentaría con algún tipo de parámetro legal que ponga en riesgo al resto de la sociedad, o simplemente pues vaya en contra de las leyes de un determinado país o lugar, ¿no? La siguiente placa, bueno, nos habla de las alternativas, ¿sí? Que hablábamos anteriormente. Esta placa es muy interesante porque miren, aparte de ya tener la idea de qué software necesitamos, acá unas alternativas como que generales podrían ser, ¿no? La del comprar un producto de software que sea similar, que haga similares cosas o que pueda ser adaptado a la necesidad de la organización, ¿sí? Este tipo de softwares tienen el nombre de Cost Commercial Off the Shelf, que bueno, resumiendo un poco, pues lo que significa es que al momento que yo compro un software de este tipo, el proveedor de software se está comprometiendo a satisfacer todas las necesidades que yo tenga y a resolver todos los problemas que se pudieran presentar hasta instalar el software en un funcionamiento del 100%. Es decir, yo compro el software y también compro un servicio técnico, una asesoría técnica hasta que dicho software se adapte totalmente a la organización. Podría tomar la opción como alternativa de viabilidad, desarrollar el producto internamente, desarrollarlo de forma externa, ¿sí? Con lo de que se denomina en administración el outsourcing, que es bastante utilizado en nuestro medio, en Ecuador, ¿sí? Y creo que en otros países, ciudades, ¿sí? El outsourcing, de hecho, pues outsourcing, un recurso externo, la palabra es inglesa, así que pues seguro utilizan en Estados Unidos, Inglaterra y en muchos otros países, ¿no? Que claro, se decide contratar a expertos externos
en una determinada área, porque puede ser que en la organización pues a lo que es el área de sistemas no se la dedique tanta atención, no se tenga de pronto un departamento de sistemas, pues en ese caso se contrata a una empresa que sea expertita en el desarrollo de software, conocido como outsourcing, y pues ahí se realiza un contrato con los principales directivos de la empresa y pues ahí se llega a acuerdos que pueden ser commercial, off the shelf o etcétera, ¿no? Y pues podríamos también tener una opción alternativa a la viabilidad, como automatizar parcialmente el sistema para reducir gastos, es decir, o sea, de todas los componentes que serían óptimos para desarrollar las actividades de la organización, pues por costos se decide tratar de automatizar únicamente los más principales, de acuerdo al punto de vista de, puede ser de un asesor informático o el punto de vista de los principales dirigentes de la empresa, ¿no? Vamos a la siguiente placa. Bueno, en este caso se presenta ya a los stakeholders, a los interesados del proyecto, el plan tentativo del proyecto. Creo importante mencionar qué son los stakeholders. Los stakeholders, como traduciendo al idioma español, pues se denomina interesados, ¿no? Interesados, pues no únicamente son los administradores de la empresa, los dirigentes de la empresa, sino también los usuarios, porque están interesados de que ese sistema pues les permita desarrollar su trabajo de manera más eficiente, sin cargarles más tareas de lo necesario. Podría ser también útil para personal externo, como por ejemplo las personas que hacen el cobro de los impuestos, ¿sí? Entonces el sistema pues es avalado por ellos de que está cumpliendo con un pago correcto de impuestos, por ejemplo. Podría ser utilizado, otros stakeholders podría ser por ejemplo organizaciones que protegen el medio ambiente y que por medio del sistema de información automatizado pues pueden confirmar de que se está llevando a cabo los procesos necesarios para precautelar el medio ambiente, ¿no? Entonces esos son los stakeholders. Ustedes pueden un poco imaginarse otros más o buscar en internet una definición un poco más extensa de lo que son los stakeholders. Bueno, el plan tentativo del proyecto pues es un plan, un borrador del proyecto, no está aprobado, solamente es una exposición al personal para que pues puedan determinar si es viable o no desde ese punto de vista de cada uno de ellos, ¿no? Identifica las áreas de riesgo. Bueno, claro, en el proyecto tentativo pues hay que ser bastante específico, ¿no? Indicar las áreas de riesgo del software, en qué partes podría presentar probablemente inconvenientes. En cierto modo podríamos decir cuáles son las áreas vulnerables del sistema, ¿sí? Podríamos también presentar ya en sí cuánto nos tomaría realizar este software. Es un plan de trabajo, ¿no? Los presupuestos, los calendarios, planes de trabajo, ¿no? Del personal, la asignación de tareas, etcétera. En esta parte, bueno, una recomendación igualmente personal es que los calendarios igual son tentativos, porque el desarrollo de un software realmente es una tarea un tanto compleja, bueno, bastante compleja realmente, y pues es muy difícil calcular los tiempos de programación, los tiempos de desarrollo, ¿sí? Por lo cual pues es muy recomendable que cuando ustedes tengan que presentar un plan tentativo del desarrollo de un proyecto, pues exageren un poquito en los tiempos, ¿sí? Bueno, esto no es arbitrariamente a exagerar todo, ¿no? Sino que el momento que pues ya utilizamos una metodología para el desarrollo de software, en esos planes, inclusive hay un plan que se denomina Scrum, bastante bueno, que en cada tarea, en cada pedazo de tarea que toca hacer, pues ya determina ciertos tiempos. Por ejemplo, si es 1 hora y media que se estima, pues se sube, por ejemplo, a 3 horas o se sube a 2 horas, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que sigamos avanzando con esta pequeña presentación que estoy realizando, pues iremos viendo esas particularidades que se necesita tener en el momento que uno pues va a desarrollar un proyecto para la creación de un software.
El soporte necesario para el equipo del proyecto. Obviamente pues hablamos tanto de los soportes o el apoyo físico y intelectual, ¿no? De pronto pues un laboratorio, un equipo especial, un personal específico, etcétera. Pues todo eso se tiene que tener en cuenta en nuestro plan tentativo del proyecto, ¿no? Porque pues eso representará costos, representará movilización, administración, etcétera. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Si de pronto hay que contratar o se necesita la ayuda de algún experto en una área específica, por ejemplo hardware, ¿sí? Pues entonces hay que incluir todo eso en nuestro plan tentativo. Técnicas de comunicación entre los componentes del proyecto. Esto es fundamental. Usualmente pues se recurre a facilitadores, ya que en un proyecto de desarrollo de software intervienen varias personas, varios profesionales que al tener el mismo objetivo, que es realizar un software específico para realizar cierta tarea, pues es necesario que haya una comunicación fluida y eficiente. Esto, aunque a veces se suele subestimar, ¿sí?, no es así, y de hecho es muy recomendable tener las técnicas necesarias de comunicación, tanto verbales como a nivel de documentación, ¿sí? Por ejemplo, las estructuras de los informes que serán entregadas a cada persona en intercambio, pues todas tendrán que tener un mismo formato y un formato lo suficientemente específico para el proyecto que se está haciendo, sea lo suficientemente claro, rápido, ¿sí? Y pues sea comprendido por todos los integrantes del proyecto. Tenemos aquí la forma de interactuar con el cliente. Bueno, esta parte pues realmente es muy enganchada al tópico anterior, ¿no?, que es igualmente una técnica de comunicación que se debe desarrollar a nivel del cliente, que puede ser una o varias personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le irá avisando al cliente el avance del proyecto, ¿no? Se realizará una reunión semanal, se le mandará por email, se le presentará un tipo de reporte, etcétera, ¿no? Todo esto pues debe estar muy claro en nuestro plan tentativo del proyecto. Bueno, aquí hablamos de las técnicas de recogida de información. Como les decía, un tópico muy bueno donde yo encontré múltiples técnicas de recolección de datos es en el área de desarrollo comunitario. Sí, bueno, desarrollo comunitario obviamente no está relacionado totalmente con la informática, pero al trabajar con comunidades, al trabajar con personas, pues se utiliza mucho lo que es la recolección de los datos de estas personas de la comuna, ¿no? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, la entrevista, ¿sí? El chat es propiamente una metodología de intercambio de información para procesos como la de la informática, que es igual, no solo se limita a recoger los datos, sino que nos da técnicas para gestionar esa recolección o los datos recolectados de forma muy eficiente, muy rápida, ¿no? También podemos recurrir a un prototipado, es decir, hacer un prototipo de la organización y ver los procesos que se interactúan en ese prototipo y ver si realmente está siendo lo suficientemente eficiente, y si lo es, pues fijamos ahí, nos damos cuenta qué tipo de información es el que se está moviendo en ese prototipo para poder tenerlo de referencia y nos sirva para construir el software. Tenemos también la técnica de la observación, ¿sí? Obviamente aquí no es que nos vamos a limitar únicamente a escoger una de ellas, aunque de hecho, como vemos aquí, estos 3 puntos suspensivos que nos indican que hay más, ¿sí? Estas son solamente algunas de las más principales y podemos utilizar una o una combinación de más de 2, ¿sí?, de acuerdo a nuestra necesidad. Ahora que claro, por lo menos tenemos que manejarnos una muy bien como ingenieros en sistemas y creadores de software, tenemos que por lo menos manejarnos en una muy bien, porque esta recolección de datos realmente nos indica que el esfuerzo a priori va a ser útil y eficiente,
ya que si no captamos, no recogemos la información correcta, nuestro software muy probablemente al final de tanto esfuerzo puede ser que no cumpla las expectativas de las personas, de los usuarios que van a hacer el trabajo, o de las personas que van a utilizar la información que arroja el sistema. ¿Sí? Entonces ahí está este análisis de requisitos, ¿no? Tenemos que, como les decía, esta etapa de la recolección de datos es muy importante. A veces se comete el error de pensar de que no necesito yo ningún tipo de técnica de recolección de datos, porque pues simplemente converso con los usuarios, converso con el dueño, entiendo el proceso de la organización, entonces en mi cabeza yo ya lo tengo muy claro y es suficiente. Pues no. Si queremos ser profesionales de calidad, pues tenemos que siempre apegarnos a una técnica, ¿sí?, que ya está hecha, que ya ha sido probada, que ya ha funcionado durante varios años, para que nos garanticemos de que estamos haciendo un trabajo eficiente. Y aún así se corre el riesgo a veces pues de no realizar correctamente las expectativas del cliente, ¿no? Como en alguno de los videos anteriores les decía, pues a veces el cliente les va a pedir una cosa, pero ojo, que a veces ni el cliente mismo sabe lo que quiere o sabe lo que necesita. Entonces, como profesionales, nosotros necesitamos hacer una extracción de datos muy profunda para realmente tener muy claro lo que la organización necesita. Bueno, vamos a la siguiente placa. Aquí vamos a hablar de la técnica de JAT, que es un desarrollo conjunto de aplicaciones, ¿no? El conjunto de reuniones usuarios analistas, ¿no? Bueno, los analistas de sistemas, pues en el momento de la creación de la recolección de datos son la columna vertebral, ¿sí? Ellos determinan realmente qué es lo que necesita y se lo pasan al ingeniero de sistemas para que realmente él haga un último análisis y proceda ya a generar el software. Pero los analistas son los que realmente van a tener el peso de determinar qué es lo que necesita una organización. Ojo con esto, ¿no? Porque a veces hay un poco de confusión con esto de los analistas. Tenemos la dinámica del grupo. Bueno, ¿cuál es la dinámica? Comienza con un documento de trabajo, el cual se discute. Al final de JAT, el documento de requisitos se lo aprueba o no se lo aprueba, ¿no? Si es que no se lo aprueba, pues es cíclico, ¿no? Nuevamente comenzamos a analizar el documento entre todos los participantes y comenzamos a hacer algo cíclico, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente está muy resumido, porque JAT va a tener algunas técnicas, el momento de ya integrar el grupo de trabajo, la introducción, el documento donde se va guardando los distintos avances que se va haciendo dentro de la aprobación de los requisitos mediante esta técnica. Las entrevistas versus JAT. Bueno, las entrevistas, que es una técnica muy usada desde hace tiempos quizá inmemoriales, y JAT, ¿no? Bueno, aquí ventajas, desventajas, ¿sí? Requieren mucho tiempo prepararlas, hacerlas elaborar en conjunto. Bueno, tanto las entrevistas como JAT van a tener sus cosas positivas y cosas negativas. Lo que sí en JAT, la persona que lleve el JAT debe realmente conocer muy bien el proceso, informarse muy bien para que realmente pueda sacar el mayor provecho posible. JAT es recomendado últimamente, pues como ingenieros de sistemas, pues corresponde aprenderlo, ¿sí? Las entrevistas no conllevan realmente mucho trámite. Si son bien estructuradas, pues considero personalmente que no tienen por qué llevar mucho tiempo en sí, más del que es el diálogo con cada usuario, pero en sí el proceso de sacar resultados, pues si está bien estructurado no nos tomaría mucho tiempo. La siguiente placa nos habla de los requisitos y el análisis de requisitos. O sea, aquí se separan, ¿no? Una cosa es obtener los requisitos, o sea, todo el mundo me va a dar requisitos. Mire, yo quiero que mi pantalla sea verde, anaranjada, y que salga un osito diciéndome hola en la esquina para motivarme. Otros dirán que quiero que cada vez que un vehículo de producto entre a, digamos, tal vez una fábrica, que se registre la placa
y la hora y la fecha que ingresa el vehículo. Otro requisito me dirá, pues no sé, que necesita que se registren todas las llamadas que salen de la planta de producción, etcétera, ¿no? O sea, todos son requisitos. Todo el mundo quiere algo del sistema. Cada usuario quiere algo del sistema. Cada usuario de la información que arroja el sistema igualmente va a pedir algo del sistema, y todos esos pues es lo que denominamos requisitos. Ahora, el análisis de requisitos es un proceso en el cual pues nos va a determinar qué requisito realmente es fundamental. Casi que yo podría decir que tenemos los requisitos primarios y los requisitos secundarios, aunque esto, como vamos a ver más adelante, pues realmente toman el nombre de requisitos funcionales y requisitos no funcionales, ¿sí? Todos los requisitos son importantes de todas maneras. No considero que se los debería mucho tomar como primarios y secundarios en sí, porque como que da la idea de que los secundarios no son tan importantes, ¿no? Pero no es tanto así. O sea, tanto los requisitos funcionales como los no funcionales pues tienen su importancia, y pues no valdría separarlos tanto, ¿no? Bueno, aquí un breve concepto de lo que es un requisito. Dice: una condición que debe cumplir un sistema para satisfacer un contrato, una norma o una especificación, ¿sí? Entonces es una condición, ¿no? Como les decía, yo necesito que se registren las placas de los vehículos para cumplir con, no sé, con la norma de seguridad de la fábrica. Entonces pues es un requisito que yo necesito, ¿no? Otro concepto pues es la condición o capacidad que necesita el usuario para poder resolver un problema o conseguir un beneficio determinado, ¿sí? Entonces el sistema pues va a poder o debe tener la capacidad de generar tal vez un tipo de reporte o algo para que un determinado usuario pueda resolver su trabajo, pueda realizar sus tareas de forma óptima, ¿no? Y el análisis de requisitos pues en cambio es el proceso de estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos del sistema, del how o del sistema de software, ¿no? O sea, a ver, son para llegar a la definición de los requisitos del sistema tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Es el proceso de estudio de las necesidades de los usuarios para una definición de los requisitos del sistema. O sea, el sistema en sí necesita tener, o más bien dicho, va a satisfacer ciertos requisitos. Los requisitos pues lo vamos analizando por medio de la gente que va a utilizar el sistema y sacamos un conjunto de requisitos, ¿no? Después del análisis de requisitos pues decimos, bueno, para satisfacer este requisito yo voy a necesitar componentes de hardware específico, o simplemente voy a necesitar una configuración, una programación específica a nivel de software. Eso es, de acuerdo a esta definición, lo que tenemos como análisis de requisitos, ¿sí? También otra definición que nos dice el proceso de estudio y refinamiento de dichos requisitos, ¿sí? Bueno, esto pues se presenta un poquito con la frase que yo les decía, que a veces el cliente pues solicita cosas que ni él mismo está tan seguro de lo que es lo que necesita. Nosotros como profesionales del área de sistemas pues sabemos, ¿sí?, qué requisitos son válidos y cómo amoldarlos de mejor manera, o por lo menos amoldarlos a las operaciones que realiza la organización, ¿sí? Y pues yo aumentaría un tercer concepto de esta placa, que sería pues el análisis de requerimientos, en tanto a que qué requisitos pues son viables, son los necesarios, y qué requisitos pues se podría pausar para una próxima versión del software, o por el hecho de no ser totalmente necesarios, básicos para el funcionamiento del software y para las tareas que requiere la organización en este momento, ¿no? Bueno, aquí nos da un cuadro de la importancia de análisis de requisitos. De esto pues es bastante fácil de comprender, pues si los requisitos, las necesidades de los usuarios no han sido tomadas en cuenta, y al momento que el software está creado y nadie lo sabe cómo usar, o
o la información que da el sistema pues no es útil para nadie, etcétera, pues representa un gasto, ¿sí? No es una inversión, es un gasto porque simplemente no sirve y quizá en algunos casos pues no sirva para nada, ¿no? Entonces es la importancia muy básica de hacer un correcto análisis de requisitos en cuanto al desarrollo de un software. Ok, tenemos todo esto, requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, esta parte es lo que un poco les mencionaba hace un momento, los requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, en esto a veces hay un poco de confusión, pues ya vamos cada vez entrando un poquito más al área técnica en sí, al área de ingeniería de sistemas, y pues estos conceptos es importante irlos teniendo en claro, ¿no? Requisitos funcionales describen la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema provea, sus entradas y salidas y excepciones, etcétera. Vamos a ver unos ejemplos para clarificar este concepto. El usuario deberá tener la posibilidad de buscar el conjunto inicial de la base de datos o seleccionar un subconjunto de él. ¿Ya? Ese es un requisito funcional porque el sistema como tal debe tener la capacidad de ingresar a la base de datos. ¿Ya? Otro ejemplo nos dice el sistema deberá ofrecer un explorador browser para que el usuario lea documentos en el almacén de documentos, ¿no? También es un requisito funcional porque debe tener un componente, una programación que genere un explorador. Los requisitos funcionales en sí son las tareas específicas concretas que debe hacer el software, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que yo necesito que el software grabe las placas de los vehículos que entran a la fábrica. ¿Ya? ¿Es eso? Un requisito funcional. Yo necesito que el sistema encienda las luces de ingreso del personal a las 8. ¿Ya? Eso también es un requisito funcional. Ahora vamos a ver un poquito los requisitos no funcionales justamente para hacer un contraste entre los dos. El concepto nos dice que se refiere a las propiedades emergentes del sistema como la fiabilidad, el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de los dispositivos de entrada y salida y la representación de datos que se utilizan en interfaces del sistema. Es decir, son como complementos, los no funcionales son como complementos a los requisitos funcionales. Si yo pues pido que cada vez que entre un camión se registre la placa del camión que entra a la fábrica, un requisito no funcional pues podría ser que necesito que me salga un mensaje en el software indicándome placa grabada, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un complemento, ¿no? El funcional y el no funcional. Vamos a ver los ejemplos que nos ponen acá abajo pues para tratar de tener una mejor idea. Será necesario que la comunicación requerida entre el APC y el usuario se pueda expresar utilizando el conjunto de caracteres estándar ADA. Como ven, es un complemento, ¿no? O sea, ya se impuso aquí un requisito funcional, ¿sí? Y cada vez que se ejecute el requisito funcional, pues dice que el usuario pueda expresar utilizando un conjunto de caracteres estándar de ADA. El proceso de desarrollo del sistema y los documentos a entregar estarán sujetos al proceso y los productos de entregar definidos en X, Y, Z, COP, CCP están -95, ¿no? Entonces, esta norma es un complemento al manejo de los documentos que realizará el sistema. El manejo de esos documentos pues sería un requerimiento funcional y que estén bajo o que estén sujetos a esta norma de acá abajo pues sería la no funcional, que se vendría a ser como un complemento, como les decía. De todas maneras pues espero que quede claro, y si no es así pues amplíen sus conocimientos en nuestro todopoderoso Google, ¿no? Vamos a nuestra siguiente placa, más sobre los requisitos funcionales. Bueno, ya hemos visto eso. ¿Son funcionales o no funcionales? Aquí pues hay algunos ejemplos. Dice: la lista de resultados estará preparada para ser impresa en un folio de tamaño A4. A ver, ¿esto qué sería? TikTok, TikTok, muy bien.
Claro, es un no funcional, porque el funcional nos diría que se debe generar una lista de resultados. ¿Sí? Ese es el requisito funcional, que se debe generar una lista de resultados. Y el no funcional pues nos indica que debe estar preparada para ser impresa en tamaño A4. ¿Sí? Y así el resto. Bueno, este documento pues lo voy a dejar abajo del video para que de pronto lo puedan revisar con más calma. Bueno, aquí tenemos las actividades generales del análisis de requisitos en su primera parte. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la extracción de requisitos. Se descubren, se revelan, se articulan, se completan los requisitos usando técnicas de recogidas de información. O sea, se llama extracción porque obviamente estamos extrayendo, ¿sí?, la información, los datos, para luego puedan ser analizados. Cuando uno va a una empresa nuevo totalmente, ¿no?, y le dicen, bueno, yo necesito un software, pues lo primero que uno debe hacer es recolectar los datos, ¿no? Es bastante razonable, bastante lógico pensar de esa manera. Pero como les decía anteriormente, se nos podría ocurrir comprar un cuaderno de 100 hojas a cuadros y pues ir usuario por usuario, incluyendo el señor gerente, los administradores de la empresa, y pues hacer un proceso de qué es lo que hace la empresa, si es que no tienen detallado su sistema de información, el que veíamos en el video anterior. Para nosotros tener una idea clara de qué procesos se están ejecutando, y de acuerdo a esos procesos, qué es lo que necesita cada usuario o cada departamento. Y aquí pues nos debemos amparar en una técnica de recolección de datos. Luego viene la etapa del análisis. El análisis pues en sí hay algunas técnicas, pero obviamente esto es un poquito del arte del análisis, que es la experiencia que uno va adquiriendo con los años para poder determinar qué requisitos son los que conforman, como podría decir, los que conforman realmente la médula de lo que nosotros necesitamos para esa organización. La experiencia, los años de trabajo podrían determinar de que quizás ciertos requisitos no son aplicables en este momento, o qué tipo de requisitos son aplicables bajo qué circunstancias o qué entorno, para lo cual pues en una de las placas anteriores observábamos que podríamos adaptar sea el hardware o el software para que puedan ser incorporadas, y pues eso conlleva a costos, y por eso es necesario realizar un buen análisis. La especificación de requisitos, bueno, ya la especificación nos habla de un documento en el cual nosotros ya presentamos no solo a los directivos de la empresa, sino a nuestros colaboradores, a las personas que van a integrar el grupo o el equipo de trabajo del desarrollo del programa, para determinar nuestros objetivos, ¿no?, en base a esos requisitos que queremos satisfacer por medio de nuestro programa. Y una última etapa en esto pues sería la validación, ¿no?, de los requisitos. Los clientes, usuarios comprueban que los requisitos son correctos, válidos, consistentes y completos, ¿no? Una vez que está hecho la validación, pues ya vamos nuevamente donde los señores usuarios del futuro programa, para realizar ciertas pruebas y verificar que se está satisfaciendo lo que ellos solicitan. Y de no ser factible la satisfacción de ese requisito, pues igualmente ver alternativas para que, una vez que construido el software, se adapte a las necesidades de las personas. Y pues terminamos con esta última placa, en la cual dentro de la especificación de requisitos están los siguientes documentos, ¿no? La especificación de requisitos de la interfaz, ¿sí?, que es muy importante porque cada usuario, pues, por ejemplo, va a decir que no quiere usar el mouse, que solo va a dar un tab y va a irse moviendo por cada uno de los casilleros que debe llenar, ¿sí?, qué botones son los necesarios, o sea, comodidad para el usuario, se sienta identificado con el software, ¿sí? Es uno de los documentos que se tienen que generar, ¿sí? Pues a veces, como les decía, pues uno puede decir, no, pues yo hago la interfase, la GUI, como es Windows nada más, y todos ya saben cómo funciona eso, entonces no necesito hacer eso. Pues no,
Si uno quiere hacer un software de calidad que se adapte a la organización, pues tiene que ceñirse a estas técnicas, ¿no? También tendremos un documento de especificación de requerimientos del sistema. Esto quizá va a ser utilizado muchísimo por el área de los desarrolladores, ¿sí? De los programadores tal vez. Especificación de requisitos de software, ¿sí? Especificación de pruebas del sistema. Aquí se indicaría cómo o qué tipos de proceso se haría para evaluar el avance del sistema hasta su culminación. Cómo podemos saber si estamos por el buen camino, ¿no? Entonces eso ya lo debemos también especificar en este paso. Y especificación de pruebas de software, ¿sí? Igualmente qué posibles errores, cuáles son los puntos vulnerables del sistema, ¿sí? También tiene que estar registrado. Son 5 documentos que se generan. En el siguiente video pues continuaremos con más técnicas. Ya vamos entrando a una parte muy técnica y pues para algunos es mejor, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto.